El sobre de papel madera, gastado en las esquinas y sellado con una cera roja que parecía una herida abierta, temblaba entre las manos de Mateo. A su lado, bajo el viejo roble del patio del instituto, que aún goteaba por la tormenta, Sofía y Lucas contenían el aliento. Minutos antes, el director los había despedido con una sonrisa cargada de un desprecio que no pedía disculpas. ¿Qué podía haber dejado para ellos el maestro más temido, aquel que nunca les regaló una décima y cuyas hojas siempre devolvía manchadas con el rojo del fracaso? ¿Era una última lección de humildad o un secreto que el sistema no quería que descubrieran? Hoy vamos a conocer una historia que sucede entre las paredes de cristal de nuestra era moderna, pero que guarda la esencia de los corazones antiguos que no se rinden. Es un relato sobre el coraje de mirar más allá de las apariencias y sobre cómo el amor, el de verdad, sabe reconocer el brillo de un alma incluso bajo el barro de la deshonra. Antes de abrir este sobre con nosotros, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el mundo te puso una etiqueta de la que no podías escapar? Me encanta leer sus historias de resiliencia. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy mientras buscamos la verdad en este silencio? Acomódate, porque estamos a punto de descubrir que, a veces, reprobar un examen es la única forma de aprobar en la vida. La lluvia no era una llovizna amable, era una de esas lluvias constantes que parecen querer lavar los pecados de la tierra y calar hasta los huesos. Mateo apretaba el sobre contra su pecho, sintiendo que contenía algo más pesado que el papel. Hacía apenas 2 horas que habían enterrado a don Antonio en una ceremonia sobria, donde la mayoría de los asistentes llevaban un luto que parecía más una armadura de cortesía que un signo de dolor real. «Ábrelo ya, Mateo», susurró Sofía, cuya voz siempre era un hilo, pero firme como una raíz que se niega a soltar la tierra. Mateo rompió el sello. Dentro no había dinero, ni testamentos de tierras, ni promesas de éxito fácil. Había 3 exámenes. Sus últimos exámenes, aquellos que don Antonio nunca llegó a entregar en mano porque la enfermedad se lo llevó antes de que el timbre sonara por última vez. Los 3 estaban marcados con un insuficiente en letras grandes y rojas, pero al darle la vuelta a las hojas, vieron algo que les detuvo el corazón. Una caligrafía firme, de trazos largos y elegantes, que no hablaba de errores, sino de destinos. ¿Por qué un hombre que estaba muriendo dedicaría sus noches de fiebre a escribirle a los reprobados? La curiosidad se abrió entre ellos como una grieta luminosa en medio de la tormenta. Para entenderlo, debemos volver a los pasillos del San Andrés, ese lugar que para muchos era una oportunidad, pero que para ellos 3 se había convertido en una prisión dorada de expectativas imposibles. En el Instituto San Andrés, el éxito se medía por la blancura de los cuellos almidonados y la perfección de las cifras. Don Antonio, a sus 68 años, era el maestro de literatura más antiguo, una figura que parecía tallada en mármol imperturbable, con unos ojos oscuros que decían saber más de lo que pronunciaban. En la última fila, siempre en la penumbra, se sentaban ellos. Mateo, el chico de manos siempre manchadas de aceite porque pasaba sus tardes en un taller mecánico para ayudar a su tía viuda. Sofía, que cargaba con el peso de cuidar a sus hermanos menores en una casa donde el silencio era el único habitante constante, y Lucas, cuya mente se movía con una lentitud que los demás confundían con incapacidad, pero que en realidad era la pausa de quien escucha el viento antes de hablar. Para el resto de los profesores eran solo nombres destinados al olvido, pero don Antonio los observaba con una intensidad inquietante. No les hacía concesiones, les exigía el doble. Les devolvía sus ensayos tachados, obligándolos a reescribir cada pensamiento como si fuera una cuestión de vida o muerte. Sus respuestas son mediocres, les decía con esa voz profunda que no admitía réplicas, no porque no sepan la lección, sino porque están tratando de agradar a un mundo que ya decidió que ustedes no pertenecen aquí. Aquellas palabras les dolían como dagas envueltas en seda. ¿Por qué tanto rigor con los que menos tenían? ¿Por qué buscaba el maestro al marcar sus hojas con tanta saña? El invierno llegó sin tregua, y con él el lugar de don Antonio en el aula quedó vacío. La noticia de su enfermedad se esparció por el instituto como un rumor de hojas secas. Durante semanas, nadie ocupó su escritorio, y el silencio de su ausencia se volvió más elocuente que cualquiera de sus sermones. Mateo, Sofía y Lucas sentían que algo se desajustaba en sus vidas. Aunque él los reprobaba, su presencia era el único ancla que los mantenía erguidos en un sistema que prefería ignorarlos. Era el único que al entregarles un 0, les sostenía la mirada como si estuviera esperando un milagro que ellos mismos no veían.
Un día, una abogada de rostro serio llegó al instituto. Traía el sobre que ahora Mateo sostenía bajo la lluvia. El maestro no quería flores en su tumba, quería que esto llegara a sus manos antes de que la memoria de sus nombres se borrara de estas actas. De vuelta bajo el roble, Mateo comenzó a leer la nota al reverso de su examen. Mateo, decía la carta de don Antonio, te puse un insuficiente no porque tus dibujos al margen fueran una distracción, sino porque en ellos vi el alma de un arquitecto que sabe cómo construir refugios contra la tormenta. Te reprobé para que no te conformaras con ser un mecánico de piezas ajenas. Dentro de este sobre hay una recomendación para la Escuela de Bellas Artes. He pagado tu primer año con lo que ahorré vendiendo mis libros. No permitas que el aceite borre tu talento. El honor no nace de la sangre, se construye con cada trazo de verdad. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. Aquel hombre que creía su enemigo había estado protegiendo su futuro en secreto, viendo en él lo que nadie más se atrevía a mirar. Luego fue el turno de Sofía. Su carta decía: Sofía, tu silencio en clase no era falta de conocimiento, era la fortaleza de quien sostiene el cielo para que otros no se mojen. Te puse notas bajas porque tus palabras eran demasiado valiosas para ser gastadas en exámenes vacíos. He dejado a tu nombre una pequeña beca en una fundación que cuida de mujeres como tú que olvidaron soñar por cuidar de otros. Es hora de que alguien cuide tu vuelo. Sofía lloró, pero no con el llanto de la derrota, sino con el de quien por fin ha sido visto. Finalmente, Lucas abrió su examen. La hoja estaba casi en blanco, pero la nota del maestro era la más larga de todas. Lucas, el mundo tiene prisa por juzgar a los que caminan despacio. Te reprobé porque el sistema premia la velocidad, pero la vida premia la profundidad. No eres lento, Lucas, eres un observador. He dejado para ti mi colección privada de diarios. Úsalos para escribir tu propia historia, no la que otros quieren dictarte. Lucas apretó las hojas contra su pecho. Comprendió que don Antonio les había dado la lección más dura. El desprecio del mundo es solo un ruido que se apaga cuando uno encuentra su propio lugar. Sus reprobados eran en realidad escudos que el maestro les había dado para que no se contaminaran con la soberbia de los que creen que todo se puede comprar. Han pasado 10 años desde aquella tarde bajo la lluvia. Hoy, Mateo es un reconocido arquitecto que diseña espacios llenos de luz para quienes no tienen voz. Sofía dirige una organización que ayuda a familias rotas a encontrar un nuevo amanecer. Y Lucas es el profesor de literatura que ocupa el mismo escritorio de don Antonio, repitiendo a sus alumnos que el amor es el único reloj que no necesita cuerda para seguir latiendo. Don Antonio no les dejó dinero, les dejó la certeza de que su valor no dependía de una calificación, sino de la dignidad con la que enfrentaban su propia caída. Si esta historia te ha recordado que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es la semilla que nos ayuda a seguir contando estos relatos que nos devuelven la fe en lo humano. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más? ¿Crees que don Antonio fue justo al reprobarlos? No olvides compartir este video con alguien que necesite un empujón para seguir su verdadero sueño hoy. Te espero en nuestra próxima narración, donde el corazón volverá a ser el único juez que importe. Hasta pronto.